El día de hoy hicimos bastantes cosas. Les enseño así muy por encima cómo funcionan los wireless connectors de Advanced AI que me permiten pues usar mis canales en lugares diferentes de forma sin cables. Bueno, pues de alguna manera sin cables. Les explico también muy por encima cómo automatizar esencias de Arduino. Eso pues en realidad es muy por encima. Prácticamente ni les explico. Pero lo que sí hicimos hoy es que automatizamos el World Engine. Esta cosa ya está trabajando con nuestro inventario y ya podemos enviarle recetas todo el tiempo. E hicimos la primera parte de las quests que siguen. Hicimos la del Ancient, que fue súper fácil. Bienvenidos a un episodio más de Stoneblock 4. Y hoy estoy estrenando ropita. Esto gracias al boss que derrotamos en el capítulo anterior, al cual derrotamos 2 veces. De hecho, después de eso volví, lo derroté varias veces. Y más que pan comido. Ahí, bueno, hubo una actualización y esa actualización ahora deja que la mob farm que teníamos desde antes genere gemas. Entonces ahora tenemos un montón de gemas. Estoy esperando a que salgan las gemas perfectas porque me da pereza craftear las mejores. Pero pues ya tengo muchas gemas y hago muchísimo más daño. Entonces mi vida va a ser mucho más fácil de ahora en adelante y de hecho creo que aguanto mucho más gracias a esta armadura y gracias a las gemas que tenemos. Y bueno, pues como lo vieron en el intro, hoy les voy a enseñar cómo funciona el wireless connector de Applied Energistics. Creo que es de Extender AI, de hecho, pero es un cubo hermoso y genial. Y voy a aprovechar y les voy a mostrar mi zona de Ars Nouveau. Está mejorada y está bastante hermosa. Me siento muy orgulloso de cómo quedó esta área. Y pues bueno, esto ya está conectado, está sacando source del mob farm. Entonces, lo único que nos queda es conectar el sistema Applied Energistics para que envíe y saque las cosas que estamos crafteando acá. Y eso es lo primero que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, primero que todo, ¿cómo se craftea este wireless connector? En un Crystal Assembler. Esto lo vimos en el capítulo anterior, todo lo relacionado a Extender AI, cómo conseguir Entro y bueno, el resto de cosas y creo que no tienen explicación. Esto es bastante fácil de hacer, Skystone más Entro, entonces no tiene nada de ciencia hacer eso. Cada que craftemos eso nos va a craftear dos. Y también tenemos que craftear una Wireless Setup Kit, que esto solamente tenemos que hacer una toda la vida. Y se hace también en el Crystal Assembler. La manera en la que funciona eso es algo así, ¿cierto? Entonces voy a tomar una cara. Recordemos, o bueno, por si de pronto no saben mucho de Applied Energistics, el control funciona, o el control es el que transfiere los canales. Los canales prácticamente son las cosas que conectamos a nuestro sistema. Cosas como, por ejemplo, no sé, creo que acá no tengo nada. Todos estos parent providers, todas estas cosas que estamos viendo acá, todos esos son canales. Entonces cada uno de esos ocupa un canal. Esto de acá arriba también ocupa un canal. Si por algún motivo, digamos, estas máquinas que ellos tienen es exporters, que están enviando cosas desde el sistema, eso es otro canal. Y pues cada cosa que conectemos a nuestro sistema ocupa un canal. En este modpack tenemos los canales por 4. Entonces, cuando usamos cables densos, tenemos 128 canales, que eso es un montón, eso es más de lo que vamos a usar en toda la vida. Y lo que estamos haciendo acá es que estamos pasando los canales que tiene solamente esa cara a este wireless connector. Esta otra cara tiene otros 128 canales, esta otra cara tiene 128 canales y bueno, así sucesivamente, cada cara del control tiene 128 canales. Entonces voy a conectar el wireless connector. Para eso, entonces, como cada que crafteo un wireless connector, se me devuelven dos, el otro lo voy a poner a donde quiero que lleguen las cosas, ¿cierto? Y eso que lo voy a poner por el piso. De hecho, podría incluso pasar los cables que tengo acá por el piso. Esto no ha usado ni siquiera la mitad de los canales. Van 54 canales y tengo conectado absolutamente todo lo de la base solamente con un cable. Entonces podría conectar eso fácilmente. Pero pues bueno, para explicarles, de hecho voy a hacer eso. Y para explicarles cómo funciona esto, entonces, digamos que voy a poner el conector acá, ¿cierto? Entonces tomo el canal con clic derecho que queda conectado a ese wireless connector y le doy clic en el otro. Entonces, este señor ya está conectado allá en el inventario en donde está este otro. El otro ahora también va a estar alumbrando de esa manera. Y pues de acá puedo sacar cables, puedo sacar cables por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Y pues por abajo, obviamente. Y pues eso es prácticamente todo lo que tenemos que hacer con esto. Es hermoso, es hermoso. Y después de unos cuantos modular routers, así es como se queda viendo este setup de Ars Nouveau. Esto está generando esencias, es lo que les había dicho anteriormente.
No les voy a explicar paso a paso. Esto lo hice en modpacks anteriores y esto simplemente lo estoy haciendo por temas como de decoración. Me gusta mucho cómo se ve esto. Y también lo que estoy generando acá, estas esencias se usan en bloques de construcción y otras cositas que son importantes también. Entonces prácticamente esto está haciendo el source, está repartiendo el source en todas las jarras que están en toda la habitación, estas jarras también. Estos environment chambers están creando las source gem y luego otro modular router las jala de allá y las mueve a este environment chamber que tiene todos los pedestales con la configuración para cada una de las esencias y está tomando también, bueno, está generando source, está haciendo source y pues está tomando el source para craftear esas cosas lo más rápido posible y pues ya esto básicamente funciona infinitamente siempre y cuando tengamos lápiz en el inventario. Entonces, de hecho, y teniendo en cuenta eso, voy a poner a mejorar a mi gallina. Esto también lo coloreé un poco, digámoslo, lo decoré un poquito y pues ya con eso ya eventualmente voy a poder hacer mi decoración de acá. Y listo, ya mejoramos esta gallina. Ya están viendo de 64 stacks cada segundo, entonces prácticamente nunca nos vamos a quedar sin lápiz. Y el lápiz lo están viendo hacia allá. Bueno, así es como se ve el source saliendo del mob farm. Y a pesar de que esto genera buen source, porque pues están muriendo mobs todo el tiempo, no es suficiente para mantener bien ese setup, pero bueno. Así es como en todas las gemas que ahora están saliendo. De hecho, salen incluso gemas que no había visto antes. Esto al parecer es como algo de apoteosis con Iron Spells and Spellbooks. Bastante curioso. Pero pues, por ejemplo, ya tengo dos de estos Perfect Gems of the Warlord que para el arma me da más 70% de daño crítico, lo cual es un montón. Y ya, pues bueno, así es como se esta etapa. El lápiz está llegando a esta parte por medio de una interfaz, por si de pronto quieren saber. Ahora vamos a hacer algo más y también pues para evitar el paso o como el problema teniendo que estar yendo al World Engine a cada rato y crafteando cosas y todo esto, vamos a automatizar el World Engine. Entonces, si recuerdan, hubo una quest que ya hicimos que nos decía que teníamos que craftear un Quantum Ring y poner el Quantum Ring allá. Y pues bueno, de hecho, eso está allá, pero ese Quantum Ring no está conectado a nuestro sistema. Entonces vamos a conectar eso, pero quiero, creo que va a poner ese señor acá. Me encantaría ponerlo acá, pero tendría que mover todo el setup. Vamos a hacer una prueba, vamos a ver cómo vería así. Le vamos a poner panels a estos paneles, creo que se pueden poner acostados, si no estoy mal. Sí, se pueden poner. Vamos a poner paneles ahí y vamos a dejar por un momento acceso a este señor nomás. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el video anterior, bueno, en el capítulo anterior, cuando creamos ese Quantum Entanglement Singularity, creo que se llama. Entonces necesitamos una Ender Pearl. Necesito también una Singularity, que pues tengo ahí un poquito. Y una Tiny TNT. Ponemos esto acá, tiramos esto. Y necesito también, de hecho, Lens and Steel. Y eso es todo. Esto va a crear dos de esas Singularities y una, recordemos, una se pone acá y la otra la vamos a poner en el World Engine en un segundo. Vamos a poner de este Chroniton Glass a ver qué tal se ve. Se ve genial. Se ve genial para esto. Y creo que incluso podemos dejar abierto el cubo del medio. Pero bueno, sí me gusta mucho cómo quedó esto. Se ve muy bonito. Y en el World Engine vamos a poner el otro Singularity en esta parte. Y prácticamente esto ya está conectado con nuestro inventario. Debería recibir poder. No sé si tengo que enviarle poder de alguna manera con una gate, me imagino yo. No, creo que no debería. O creo, de hecho, creo que ya estaría conectado así, aunque dice que está offline. Entonces eso sí me causa un poco de curiosidad. Y obviamente esto no va a conectar porque el del otro mundo no está conectado a nuestro sistema. Pues eso tiene mucho sentido. Vamos a, antes de irnos, de hecho, a poner de una vez el Extended Pattern Provider. Y acá quiero poner un Extended Pattern Provider porque quiero poner un Extended porque el Extended tiene más pues recetas, digámoslo, como más espacios para poder craftear cosas. Entonces por eso vamos a poner un Extended. Y yo creo que lo vamos a conectar acá por la parte de atrás, creería yo, porque ahí abajo ya está eso. Entonces ahí pueden ver la cantidad de espacios que tiene eso. Es hermoso y creo que pues es más que suficiente para lo que vamos a hacer en toda nuestra vida con este World Engine. Vamos a volver a la base y vamos a conectar entonces lo que falta conectar. Y en un momento regresamos acá. Listo, esto ya está prendido. Y ahora sí, sí, volvemos al World Engine. Vamos a poder ver que este señor también está online. Perfecto.
Pasa algo muy curioso con esto y es que si se dan cuenta, esto va a salir acá como dummy. Entonces hay que hacer lo que hicimos en el video anterior también, que usamos una labeling gun, que le vamos a poner acá esto, vamos a poner World Engine. Y ahora sí, una vez conectemos esto acá, lo vamos a ver como World Engine. Ah, acá está, World Engine. Entonces vamos a crear nuestra primera receta de crafteo. Yo quiero comenzar a avanzar con Powa, porque yo creo que a este punto ya puedo hacer reactores y pues así como que no me va a preocupar mucho por la energía. Y el World Engine pide desde Nioric crafteo, bueno, pues desde esta parte, ¿cierto? De hecho, esta cell yo creo que ya la puedo quitar de acá y le puedo poner una gate a esta cosa. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es un montón de recetas de crafteo, pero la que quiero hacer primero que todo es la de este Nioric Reactor. Y es curioso que solamente pide un Reactor Blazing para hacer 4 Nioric. Es, de hecho, es muy chistoso, pero bueno. Tengo que hacer toda esta automatización de estas cosas, pero pues ya simplemente con que yo cree esto y lo ponga acá, digamos que esto ya va a recibir esos inputs, pero hay que configurar todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, acá llega el input, ¿cierto? Entonces, esto quiero el input, quiero que llegue por acá y voy a activar el auto output y auto input. Así vamos a dejar que, pues bueno, todo esto ingrese y salga por ahí en caso de que así sea. No, pero estoy casi seguro que tengo que eh, hacer las dos cosas, que las dos cosas queden tanto el input viene acá como el output que viene acá. También le puedo enviar source, le puedo enviar pues acá cosas como específicas en caso de que alguna receta lo necesite. Le puedo enviar energía incluso desde mi sistema si estuviese guardando energía, pero pues ahora mismo no. Y bueno, pues todo esto es configurable por algún lado, ¿cierto? Bastante cool. De hecho, esto lo puedo quitar. Y cosas como, por ejemplo, esto de acá, esto también lo podemos configurar para que llegue por acá. Y pues con eso solamente, ahí solamente van a llegar las cosas que pueden ir ahí. O sea, por acá solamente pueden ir líquidos. Entonces no va a enviar un aire por acá, por este lado, ¿cierto? Entonces no debería haber ningún problema. Entonces ya prácticamente esto ya estaría hecho. Solamente nos queda hacer las otras recetas de crafteo de todos los otros reactores. Y ya podríamos hacer cristales, perdón, reactores Nioric. Incluso podemos llegar hasta Spirit. De hecho, podemos llegar hasta Nitro porque ya tengo Nether Stars automatizadas. Pero de hecho me causa curiosidad que estos Nitro no piden estas para nada. Qué chistoso. Pero por ejemplo, esto, de hecho con esto lo podemos probar. Vamos a hacer una receta para el Fortran. Tiene que enviar todas estas cosas así de esta manera. Entonces vamos a poner esto como acá y lo vamos a bloquear para que no empuje nada si hay algo en el inventario, ¿cierto? Entonces vamos a probar. Vamos a pedir Fortran. Vamos a pedir un stack de estos. Entonces esto debería llegar acá, pero por algún motivo no está llegando, de hecho. Si lo están viendo, de hecho sí envió una parte del Platinum. Ah, es que esto se desconfiguró. Ok, qué curioso. Vamos a intentar una vez más a ver si eso tiene algo que ver. Y nuevamente están viendo solamente esto y creo que si esto daña la configuración. What? Ok, eso está un poco curioso. Creo que ya sé qué es lo que está pasando. Entonces acá estamos configurando input-output, entonces creo que está enviando y sacando las cosas al mismo tiempo. Entonces vamos a dejarle que solamente sea el input por este lado y este de acá abajo sí lo vamos a dejar como output. Y ahora sí creería yo que debería funcionar. Vamos a pedir otra vez 9 de estos y sigue llegando acá. Y algo que me causa curiosidad es que esto es como si dañara los... Creo que el problema también está en que estamos dando este output activado. Entonces este debe ser auto input y este debe ser auto output. Entonces creería que ya ahora sí no debería tener ningún problema, creo. Un nuevo intento y sigue sin enviarlo. Creo que también esto está mal configurado. Input. Y me causa curiosidad que solamente llega a uno. O sea, solamente llega, o sea, solamente llega ese item. El resto de las cosas no llegan. Y esto es como si se dañara la configuración. Qué cosa más curiosa. Y sí, efectivamente, es que lo que pasa es que cada cuadrito tiene una configuración. Entonces todo esto tiene que estar en input, input. Entonces esto input, 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 input y así sucesivamente. Qué cosa más curiosa. Y a ver, un nuevo intento. Otra vez. Acá siguen sin llegar las cosas. Esto es input. Bueno, funcionó, pero creo que tenía como algo ahí frenado. ¿Sí?
Ok. Y al parecer había algo ahí que lo frenaba, pero ya ahora sí funcionaba. Oh my God. Entonces cada cosa tiene su configuración, o sea, cada cuadrito tiene una configuración. Entonces hay que todo esto input, dejarlo input y auto input, y todo este output, dejarlo output y auto output. Y acá en los líquidos, pues poner también input y auto input, y pues bueno, eso es todo. Qué cosa más curiosa, pero bueno, ya salimos de esto. Y gracias a esto ya pues no tenemos que volver acá muy seguido. Pues me imagino que muy seguramente eventualmente tendremos que volver por Quest y eso, pero pues ya no hacer tan seguido para craftear cosas hermosas. Eso me hace una persona muy feliz. Y bueno, antes de hacer esto, quiero revisar bien si ya tengo, porque creo que tengo todo lo necesario para poder poner a trabajar esto. Puedo poner esto con Dragon's Breath, pero para generar Dragon's Breath, creo que no hay gran cosa, aunque esto creo que solamente tengo que ponerlo una vez. Bueno, vamos a crear un reactor y vamos a ver, creo que eso solo me lo tengo que poner una vez. Tengo que hacer un Arenite, que esto se hace en un Energizing Ore, pasándole Uranium. Entonces, pues, eso no tiene problema. Tal vez haga un Energizing Orb solamente para esto. De hecho, sería una buena idea. Y tal vez otro no, el mismo para que haga Dry Ice. Es fácil, pues nosotros tenemos hielo, entonces creo que tenemos todo para mantener el reactor a bien. Entonces, voy a hacer las recetas. A este no lo puedo hacer por ahora, el Nitro, porque me pidiste Crystal Matrix Block, Energy Core Stabilizer y Energy Core, que creo que eso es lo siguiente que tenemos que hacer. Pero el resto de las cosas de antes ya las tenemos. Solamente nos falta uno y pues podemos hacer reactores nitro. Y bueno, vamos a hacer entonces la prueba ya con todo. Voy a hacer solamente un reactor de estos, si no estoy mal, son 36 cubos, creo. Cada uno de estos crea 4. Entonces sí, creo que sí son 36. Vamos a poner a hacer esto. Esto va a comenzar acá a procesar cosita por cosita y vamos a ir a ver en el World Engine a ver cómo se están viendo las cosas. Eventualmente, pues cuando ya esté acá lo necesario a llegar. Pero pues primero tiene que procesar todo esto. Acá ya llegó. Está crafteando, creo que el primer reactor y craftea proceso por proceso. Perfecto. Se queda sin energía eventualmente esto tragado y por eso quiero hacer un reactor, de hecho. Seguramente con el reactor esto no va a pasar. Y quiero hacer uno porque no sé si esta receta está mal, me imagino yo que está mal, porque un solo reactor de estos, o sea, una sola parte de este reactor hace 4 de estas partes. Entonces no necesitaríamos las 36 partes totales, sino pues solamente como menos de la mitad, un cuarto de eso. Y listo, tenemos nuestro primer reactor. Este señor, todos estos reactores van a ir acá en este lado. Por favor, levántense, señores. Necesito espacio. Vengan para acá. Sentado, sentado, sentado. Falta uno. Usted, señor, sentado. Pero ahí. Y entonces esto funciona de esta manera. Esto por ahora va a estar acá. De hecho, siempre va a estar acá. Siempre va a estar acá. Sino que pues es que esta es la única habitación que me falta por arreglar. Pero esta es la habitación en la que van a ir estos reactores. Y solamente con poner esto ahí va a formar todo. Me causa curiosidad lo del Dragon Breath. Vamos a ver si solamente con uno se mantiene como si fuera agua. Y al parecer no me deja siquiera ponerlo. Le podemos poner también Fortron si quisiéramos. Pero pues Dragon Breath tengo. Bueno, ya lo guardé en un... Ok, lo guardé en... Tengo que ponerlo primero en un Item Drain, luego hacer un Fluid Hatch, tomarlo con un bucket y guardarlo ahí porque no deja de ninguna otra manera. Voy a hacer esto manual solamente porque me causa curiosidad. Necesito redstone, cubos de redstone, necesito coal, cubos de coal y necesito uraninite. ¿Qué se llama esto? Vamos a hacer 64, vamos a dejar a 164 y voy a sacar un stack y vamos entonces a poner todo esto acá. Lo único que me faltaría sería el dry ice y parece que funciona. Si esto no baja, entonces solamente tengo que poner una sola vez eso, lo cual es hermoso. Solamente hay uno mejor líquido en cuanto a esto y es el Time Fluid, que pues eso ya es más adelante que lo podemos hacer con gallinas, pero pues el Dragon Breath es menos 12 grados centígrados. Y si le ponemos también Uranite, pues va a crear mucho más. Pues básicamente pues es lo que tan rápido crea el, la energía. Entonces, bueno, esto sí se puede, amigos, sí se puede. Se puede automatizar los reactores. Para la receta del Dry Ice, tengo que hacer qué tipo de hielo tengo yo. Estoy haciendo ice normal. ¿Quién está haciendo este hielo?
¿Gallinas? ¿Gallinas? No. Ah, esto. Ok, sí, el extractor. No sé si este extractor logre hacer lo suficiente como para mantenernos. Pero bueno, vamos a confiar en ese reactor. Perdón, en ese extractor. Vamos a pedir 64 de estas cosas. Creo que la demora es en craftear todo esto. Ese portón se quedó ahí pegado porque no tiene dónde ir. Creería yo que lo mejor que podemos hacer es encontrar alguna otra manera para generar esto. Porque no es lo suficientemente rápido. Yo creo que no hay más manera. De hecho, creo que esa es la única manera de generar Blue Eyes. Pues solamente nos queda rezar para que nos aguante un solo extractor. Si no, pues tenemos que poner más extractores. Esto ya tiene 10 millones, ¿qué? 100.000 millones de energía ahí guardado. Es hermoso, estos reactores yo los amo. Y pues también el tener Dragon's Breath ahí le ayuda bastante a este Dry Ice para que no se acabe tan rápido. Pues yo creo que con eso está bien. Por ahora voy a dejar solamente uno. Creo que yo puedo poner una gate acá mismo en esta parte y lo puedo poner en modo extracción, así extract, perdón, en recibir y así va a recibir la energía que tiene este reactor. Entonces, lo único que me queda es conectarle a Planet Energy Sticks para que le esté enviando todas esas cosas constantemente. Y eso es todo. Para automatizar esto, solamente le ponemos un export boss y tenemos que ponerle las cosas que pide. Entonces, por ejemplo, Uraninite, esta cosa. Tenemos que ponerle también Try Ice. Tenemos que ponerle Coal y tenemos que ponerle Redstone. Y si le ponemos una crafting card, siempre y cuando digamos, estas dos cosas ya tengo las recetas creadas, entonces cada que necesite enviarle y no haya en el inventario las va a craftear automáticamente y pues las va a enviar al cubo o hacia donde tenemos conectado ese pattern o ese export. Y una vez conectemos esto acá, vamos a ver cómo acá empiezan a llegar las cositas. Y esto le podemos poner acceleration cards. De hecho, no es necesario, pero pues le podemos poner acceleration cards a este export y enviar las cosas más rápido, pero pues no es necesario. Esto no es como tan demandante como para ponerle enviar las cosas extremadamente rápido. Listo, por ahora tenemos un poquito más de energía ahí generándose. Era lo que me interesaba hasta el momento porque ya estaba teniendo como problemas con la energía. Me quedaba sin energía muy seguido y pues las máquinas que hicimos de Auritech funcionan bien, pero no tan bien. En realidad no son lo mejor del mundo. Funcionan muy bien, funcionan muy bien para que generan muy buena energía y pues eso es lo que nos ha mantenido con energía hasta el momento y está bien, pero creo que al menos un reactor extra como pues para ayudarle al resto de la base para que mantenga la energía no está para nada mal. Ahora vamos a volver a retomar las quests, vamos a ir a conocer a los nuevos ecos que tenemos, vamos a ver si podemos hacer algo extra el día de hoy o si seguimos mirando de pronto un poquito de extender ahí, vamos a mirar. Entonces vamos a ir a conocer a los nuevos 3 ecos que se desbloquearon al ser la primera vez que vamos o que hablamos con ellos, tenemos que irlos a buscar. Uno es el Ancient, Windbright y Twilight. Acá está el Windbright. Vamos a ver qué tiene este señor para nosotros. Draconic Evolution. Ok. Interesante. Uf, sí, mucho Draconic Evolution. Buenas, señor Echo. Antes de escucharlo, quiero mirar su tienda. Un generador. Dragonhead. Ok. Cool. Esto me puede servir. Y addons de Auritech para las máquinas. Así lo vamos a escuchar. What do we have here? I gotta say, seeing a human reach such heights of knowledge wasn't something I expected, but I'll take the surprise. If my memory serves right, the last thing I was doing before all of this was looking for my brother, Chaos. You haven't seen him around, have you? People tend to think dragons are nothing but wild, fire-breathing beasts with the wings the size of continents. But I'm half dragon, and I turn out pretty normal, right? Anyway, you're here for that upgrade, so let's get to work. I can provide 2 upgrades for your world engine. The first, we'll need some key materials to craft the foundation of draconic technology. An energy core with 4 stabilizers and 4 crystal matrix blocks. The matrix design isn't dragon tech, of course. My brother borrowed it from Infinity, another echo he worked closely with. Ok, curioso. Esto está bugueado actualmente. Me permite completar las quests incluso sin haberlas completado. Entonces, de hecho, acá le di clic sin querer y completé la primera. Y gracias a eso, pues, se me desbloquearon todos los upgrades. Pero pues bueno, pues para que lo tengan en cuenta.
De hecho, este señor vende Advanced Dislocators. Esto es muy bueno. Pero pues esto se puede craftear fácil. Entonces, si no hay otra manera, pues esto sería una muy buena compra. Sí, sí es crafteable. No hay problema. Y de hecho, esa cosa del Windbright es muy fácil. Y es muy cool. De hecho, es hacer ese... Una cosa que de hecho no recuerdo cómo se llama. Es una bola gigante de energía. Es hermoso. Y de hecho vamos a tener una en la base. Acá está el Twilight Ancient. Y pues claramente es el Twilight Forest. Esto muy seguramente va a ser extremadamente fácil para nosotros. Y acá hay dos. Ok. Vamos a escuchar primero el de este lado. No sé si son lo mismo. Y esto nos vende niveles para las reliquias. Super Dense Energy Cells. Uranium Resource Node. Ok. Está curioso. Vamos a escuchar ahora qué tiene para nosotros. Welcome, mortal, to your resting place. Not within this archive, precisely, but likely within the vault you must conquer, if you wish to obtain the ancient upgrade for your world engine. Pay no heed to my sibling, Twilight. Pride has been held on to a little too tightly, even as an echo. Still, I cannot deny I share some of the doubts about your ability to restore the world engine. No matter. As you have likely realized, despite the fragments of who we once were, we remain bound by our programming. We act as the work commands, regardless of our own feelings or fears. Your upgrade lies within a vault so ancient that moving it between realms would cause its collapse. The only path to it is through a portal within the ancient deep. Perhaps the Infernal or the Enchanter have already spoken of this place, each in their own way. Whatever they called it, you must be ready to fight for your survival. Defeat the horrors within, and you will uncover an alloy known as Cursium. With precision and care, it can be molded into euphonium, essential for advancing your world engine. Ok, señor Ancient, muchas gracias. Y de hecho creo que el otro es este otro. Este es el Ancient y este es el Twilight. El Twilight es él. Y él vende Coastal Neural Network modelos, models, y un montón de Ender Matter Tanks. Bueno, este sí no está tan cool que digamos. Vamos a escuchar qué tiene para nosotros. Look, brother, another would-be savior of mankind. How pitiful, and yet how predictable. So this is the one that the work chose to send to their doom. Unlike you mortals, my brother and I were born of an ancient and forgotten people. I have watched the ages pass since the fall of Twilight, stories older than time itself. If you are foolish enough to seek death, then by all means, challenge the vaults none have conquered. Your world contains vaults translocated by the work in a desperate attempt to hold back the end of yet another dimension. Within them dwell the remnants of my homeland, beings of immense power and wrath. To strengthen your world engine, you will need their heads as trophies, each one bound with an aspect of ancient magic. Este sí es totalmente el Twilight Forest. Entonces, las dos quests, sí, bueno, las dos de estos dos señores no están difíciles, de hecho están fáciles, es solamente ir a esas dimensiones y digamos, esta es la más larga porque tenemos que ir a buscar todas esas cabezas, pero esta del Draconic Core, que también pide hacer este Prometheum es un poco cansón porque tenemos que hacer un Atomic Forge, que de hecho ya tenemos todo eso para hacer la Atomic Forge, no hay ningún problema, pero para hacer el Prometheum y tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que antes hacer un Heisenberg Compensator y antes de eso más cosas y más y más y más cosas. Entonces, es pura automatización en realidad. Y tenemos que ir a buscar un boss de Cataclysm que se llama, creo que es el Hydra, si no estoy mal. Y eso nos deja craftear estos dos Resonant Voids. Entonces no está tan difícil. Y por último, en el capítulo de hoy, vamos a ir a hacer la quest de, creo que era este señor, del Ancient, de él. Y vamos a ir al Deep Dark. Entonces, un overview rápido de qué es lo que nos pide este señor. Tenemos que ir a buscar una Ancient City. Tenemos que craftear primero este Deep Dark Catalyst, que pues de hecho es muy fácil de hacer. Skulk y un Infused Ender Pearl. Esto es tan fácil como pues hacer en 8 Dimensional Shards. Creo que ya tenía uno, entonces solamente necesitaría uno más. Necesito Skulk, creo que era lo otro que pedía. Y listo, ya tenemos el Deep Dark Catalyst. Ahora tenemos que hacer un Soul Cage. Este Soul Cage pide Infused Dragon Breath. Esto tiene su ciencia, de hecho.
Entonces, Infused Dragon Breath. Obviamente necesitamos Dragon Breath. Por una botella de Dragon Breath nos salen 3 Infused Dragon Breath. Tenemos que tener 80 de Eterna, entre 15 y 30 de Arcana y 60, perdón, entre 15 y 30 de Quanta y 60 de Arcana. Y mi setup, de hecho, creo que ya tiene todo eso. De hecho, yo ya tengo de estos Infused Dragon Breath, porque gracias a eso fue que hice esto Essential. Entonces, de hecho, la cabeza de dragón que estaba allá ya me permite tener la mejor mesa del mundo. Entonces, está en 90, 100 de Arcana y 45 de Quanta. Entonces, en realidad, lo único importante acá, o difícil de alguna manera, es bajar el Quanta entre 30 y 15. Y eso se hace con estas Melon Shelves, que nos quitan, cada una nos quita de 10 de Quanta. Entonces, pues, simplemente craftean la cantidad de Melon Shelves que necesiten para que baje entre 30 y 15. Y pues bueno, como les dije, yo ya tenía unos cuantos de esos. Entonces, creo que yo ya puedo hacer una receta para esto. Pide también una... de hecho, lo podemos hacer. Bueno, lo podemos hacer con Infused Dragon Breath, pero es mucho más fácil si lo hacemos de esta manera. Esto pide Spirit Blocks y pide Deep Shelves. Y esto, si esto ya, pues esto lo podemos hacer súper fácil, de hecho. Pide 2000 de Source, pero pues Source creo que ya tenemos allá, entonces no debería haber ningún problema. Entonces vamos a pedir una Soul Cage, Ambient Monster Spawner, que de hecho no tengo spawners, yo tengo spawners. Tengo un montón de spawners. Creo que lo voy a tener que craftear manualmente. Pero vamos a ver. Sí, efectivamente tenemos que craftearlo manualmente. Entonces tenemos también la Soul Cage. Y nos vamos entonces para el Deep Dark. Bueno, afortunadamente yo ya había encontrado una en Deep Dark hace mucho tiempo. Y también es importante leer la quest. Y de hecho creo que ya voy lo suficientemente fuerte. De hecho me voy a poner mi escudo antes de que... pero no me puedo poner mi escudo hasta un punto. Tengo que ir con la Soul Cage en la mano una vez ingrese a esa dimensión. Y no estoy seguro si esto funciona también con un mod que se llama Deeper and Darker, que usa el portal que está como en el centro del Deep Dark y que crea como una dimensión muy parecida al Deep Dark en realidad, pero como con más mobs y más cositas. Pues en realidad no es, ese mod no tiene gran cosa, o pues hasta donde lo jugué la última vez, no tenía gran cosa, pero vamos a usar precisamente el mismo portal que usa ese mod para ingresar. Lo vamos a usar acá en esta parte de la quest. Y el portal es no estoy seguro si esto se tiene que activar de alguna manera. Entonces vamos a usar el Catalyst en el portal y esto dice que va a comenzar como a generar la dungeon. Y creo que ya puedo, ahora sí, claramente ya puedo entrar. Y bienvenidos. Entonces acá tenemos blindness hasta que vayamos derrotando mobs. Y cada que vamos derrotando mobs, vamos, se va como llenando, o sea, quitándose eso de darkness eventualmente. Esto no sé si es un laberinto. Acá no me quiero meter por ahora. ¿Qué pasa si usamos? Ok, no hace nada. Muy bien. Muy bien que no hace nada. Ok, ouch. Auxivo. Ok. Tengo 8 de 40 souls, pero pues ya puedo ver, entonces ya puedo ir buscando más mobs. Y simplemente es buscarlos y derrotarlos. Y ya, Soul Cage Field. Que ya llene la Soul Cage, que tengo que buscar el elevador. Y el elevador me va a llevar con el boss. Ahora, ¿dónde está el elevador? Esa es la pregunta. ¿Qué es esto? Wither Skeleton. Ok, salgan, pero pues salgan. ¿Qué es esto? Esto es anti-block. Black Concrete. Oh, soy curioso. Y esto es Blaze Terracotta. Esto es como una granja de Wither Skeletons. Entonces, como que después esto vuelve todo oscuro y podemos matar Wither Skeletons. Pero pues bueno, eso ahorita no me interesa. Gracias. Vamos a buscar el elevador del que habla la quest. ¿Será ese el elevador? Ah, no, por ahí había entrado. Qué imbécil. Y ya estoy de vuelta. No sé si tenga que volver a llenar esto. No tengo ni idea. Por ahora creo que puedo buscar el elevador mejor. Muchos mobs por acá. Los nuevos cofres no abren. Ah, se está generando el loot. Y nunca se generó el loot de eso. Entonces vamos a seguir buscando el elevador, que debería estar en algún lado. ¿Será que es el que está bien hacia el fondo? Oh, ok, tiene trampas. Ujú. Buenas, buenas, buenas. Y esto tiene cara de elevador, ¿no? No, claramente no tiene cara de elevador. ¿Esto es un elevador? Bueno, señor, ¿cómo me le va? Esto es un elevador. Y no me lo van a creer. El elevador está acá. Está totalmente en el centro. Ok. Bueno, no en el centro, está en donde ingresamos literalmente. Voy a poner mi escudo. Y acá debería salir el boss.
Buenas. Ok, era darle clic. Y salió. ¿Quién es Maledictus? Qué voz tan cool. Wow. Ouch. Y toma. ¿Cuánto daño le hice? No sé cuánto daño le hice. Le bajé un cuarto de la vida. Ok. Tómate otro golpe. Dos golpes casi lo matan. Au. Suélteme. Ouch. Toma. Tres golpes. Solamente necesité tres golpes para matar a ese señor. Tres golpes. Estoy rotísimo, güey. Casi me mata, pero. Y me dio el trofeo. Qué genial. Me dio un disco. Me dio Corsium. ¿Qué puedo hacer con Corsium? No me jodas. Se puede hacer un set, pero es más fuerte este set. Este da más 6 de armadura y este da más 5. 10 de armadura en el pecho y este da 11. Es ligeramente mejor el que tengo puesto, pero este nunca lo he usado. Y este me revive. Cuando me matan me revive y me deja con 5 corazones. Si hago este set es solamente como por tener el set, porque se ve hermoso. Nunca he visto eso, nunca he jugado con ese set. Y si quiero seguir haciendo más Corsium, tendría que hacer un Prediction. Ok, interesante. Y esto no lo puedo volver a invocar. Lo puedo invocar muchas veces. Ok. Y pues matar a este señor no es fácil, no es difícil. De hecho, ya se volvió a morir. y, o sea, yo puedo farmear este boss. ¿Realmente puedo yo farmear este boss? Pues no me deja invocarlo más. Its power is still weak. Ok. Creo que sí lo puedo farmear, de hecho. Y creo que deja como pues, reinvocar el boss cada X cantidad de tiempo, pero pues fue bastante rápido, ¿no? Acá no estaba, yo creo que es como cada minuto o algo así. Mientras lo matamos una vez más, vamos a ver qué necesitamos para hacer este Euphonium. Necesitamos Liquid Darkness, ok. Nunca había visto Liquid Darkness. Se hace con Liquid Sunshine. Blueberries tenemos. Y Torch Flowers podemos hacer extremadamente fácil. Y esto me imagino yo que solamente lo tengo que hacer una vez. ¿Para qué sirve el Liquid Darkness? Solamente para esto, sí. Solamente. ¿Y el Euphonium? ¿Qué hago con el Euphonium? Absolutamente nada. Ok. ¿Ya lo puedo llamar otra vez? Es como cada minuto que lo puedo invocar. Qué cool. Toma. Dos golpes. Solo dos golpes, güey. Dos golpes y se murió. Ya tengo 12. Qué curioso. Estoy extremadamente roto, amigos. Me siento muy fuerte en estos momentos, la verdad. Bueno, lo único que sí es que para craftear este bat, en el que se hace ese Liquid Darkness y el Liquid Sunshine, tiene bastante ciencia. Entonces, bueno, esto es fácil. Redstone, alloy, silicon y redstone. Listo, ya tenemos todos los materiales. Todo esto se hace en el alloy smelter. Es muy fácil de hacer una vez se tiene seteado el alloy smelter. Esto lo voy a poner por acá porque ni siquiera lo voy a usar muy seguido. Creo que ni siquiera pide poder esa cosa. Necesito torch flowers. Y de hecho esto lo voy a poner a multiplicar. Y lo vamos a poner en un garden clutch. Ya puedo hacer shadow pool soils. Ya que tengo acceso a... pues, de hecho esto no se puede acá. Tengo acceso a Dragon Breath. Ya puedo hacer el último tier. Entonces, no, pero esto de hecho sí debería dejarme. Tengo que hacer es la semilla. Tengo que comprar la semilla y la semilla la compro al Quartermaster. Y listo. Toma tu semilla y gracias por mis Torch Flowers. Esto pues en realidad tampoco es como 100% necesario hacer esto, solamente que tengo tantos Garden Clutches que los tengo que llenar con alguna cosa. Tengo haciendo hasta pasto, ¿lo pueden creer? Pasto, güey. Entonces tenemos que ponerle agua a esta cosa. ¿Cómo le puedo poner agua? Sí, así le puedo poner agua. Torchberries, perdón, Glowberries y Torch Flowers. Y eventualmente esto va a crear el Sunshine Liquid Sunshine. Ok, necesito más de eso porque necesito 500 milibuckets. Y ahora será que tengo que sacar de ahí, porque me dice que el Liquid Sunshine debe estar a este lado. Entonces necesito Obsidian 2 y Amethyst Shard. A ver, sí, al parecer tengo que ponerlo acá. Entonces, un tanque, efectivamente con un tanque. Y esto lo puedo tomar de acá. Seguramente sí, pero lo puedo enviar por este lado. Ok, sí, efectivamente. Y ahora, ¿cuánto necesito en total para hacer? Necesito 20 mil milibuckets de esta cosa de Liquid Darkness. Oh my fucking god. Y me pide 500 y esto hace 1000. Necesito un montón de esta cosa, de hecho. Y listo. Ya tenemos el Liquid Darkness. Creo que ya tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Creo yo que sí. Vamos a crear una receta
de crafteo rápida. Esto lo voy a necesitar guardar en mi inventario por un momento. Ahí, listo. Y con eso ya debería poder hacer todo esto. World Engine y Euphonium. Esto vamos a hacer. ¿Cuánto es que me pide la quest? 16, si no estoy mal. Y tenemos todo. Y pues está crafteando lo que debe craftear ahí de pues por estos lados. Y yo dije que no iba a volver muy seguido al World Engine, pero solamente vengo a ver que todo esté funcionando bien. Esto me causa curiosidad nomás. Está crafteando unas cosas que tiene que craftear con Ender.io en el Alloy Smelter. Entonces pues esa debería ser la demora. Y pues bueno, sí, al parecer llegó todo acá de forma correcta. Y se está crafteando la otra parte. Ok, ya creo que ya está todo. Entonces ya hizo 8. Y en cuanto acá de craftear el resto, listo. Pasé los otros 8. Y listo, amigos. Lo hemos logrado. Esa quest fue extremadamente fácil. No pensé que fuera tan fácil. Y con eso tenemos para completar esta quest. Entonces, deme mis 150 y algo bueno. Ring of Free Discount. Nuevo. No es que ni por eso ese anillo es súper fácil de craftear. Y ahora me dice que tengo que ir a hablar de nuevo con el Ancient para que me enseñe a poner estos bloques de Phonium en mi World Engine. Entonces, señor Ancient, acabe esto y me dice que esto es todo lo que me puede enseñar hasta el momento, que busque los otros ecos y bueno, pues lo mismo de siempre, ¿cierto? Entonces termino esto, entrego estos bloques y vamos a venir acá a ver cómo se ponen estos bloquecitos, en dónde los va a poner, en la parte de más abajo. Ok, qué bonito. Ya nuestro World Engine está bastante jugosito, está bastante grande ya. Esto nos permite otras recetas de crafteo nuevas. No estoy muy seguro en cuanto, o sea, cómo mirar qué puedo hacer exactamente con eso, pero pues bueno. Y por hoy, amigos, eso es todo. Espero hayan aprendido algo nuevo. Este capítulo terminó siendo algo que no pensaba hacer la primera parte de esa cuesta el día de hoy, la verdad. Entonces, en el próximo capítulo muy seguramente vamos a hacer también así speedrun los del Twilight Forest, porque esos son muy fáciles. Y luego de eso, vamos a hacer lo de Draconic Evolution. Vamos a ver si alcanzamos a hacer todo en un capítulo. No estoy seguro, pero bueno, lo intentaremos. Por hoy, como siempre, les agradezco. Recuerden que me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario. Tengan un muy lindo resto de su día y nos vemos en el próximo capítulo.